el reino. Tú trabajaste por la bendición, pero antes de entregarte la bendición, te tengo que dejar pasar por tribulación. Antes de entregarte la bendición, te tengo que dejar pasar por las pruebas para prepararte, para que cuando venga la bendición, estés preparado, apto, para que puedas mantenerla. Y dice que le dijo, cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer, y dio la mano a Raquel su hija, su sierva Bilha por criada. Y mira lo que dice el versículo 30, y se llegó también a Raquel. Ahora no te bien lo que dice después, y la amó también más que a Lea. ¿Qué me dice el versículo 30? Que cuando llegó Raquel, ya Jacob amaba a Lea. Primero la despreció, pero dice el versículo 30 que cuando llegó Raquel, dice que la amó más que a Lea. Así que Jacob ya tenía amor por aquellas circunstancias que él no quería. Eso lo que te enseña es que en medio de la prueba te tienes que regocijar, que en medio de la prueba tienes que abrazar a tu Lea antes de que Dios te entregue a Raquel. Y te voy a explicar por qué. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Quizás tú piensas que lo que estás viviendo ahora, que esto no es lo que yo quería, pero es que eso es lo que Dios quiere que tú vivas, porque lo que tú quieres es estéril. Lo que tú piensas que es tu gran bendición, no produce. Lo que tú piensas que cuando llega, es estéril. No te mientes que dice que Lea era menospreciada, pero Raquel, que era la bendición por la cual estaba luchando Jacob tanto tiempo, era estéril. ¿Sabes por qué? Porque Lea es la que va a producir en ti. Crisis es la que te va a dar a luz cosas que no te dará Raquel. Crisis es la que va a concebir en ti cosas que Raquel nunca podrá concebir. No te mientes lo que dice, y quiero enseñarte esto. Dice, versículo 32, y concibió Lea. ¿Quién concibió? Diga conmigo, crisis concibió. No te mientes que no coincidió Raquel, que era la bendición. Coincidió Lea, que era la crisis. Y mira bien, dice, y coincidió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, y ahora por tanto me amará mi marido. ¿Sabe? Dice que Lea dio a luz un hijo llamado Rubén. Y cuando usted va a ver, el nombre Rubén significa ver o visión. Porque en medio de la crisis, Dios te dejará ver cosas que no veías antes. Porque en medio de la crisis Dios va a reenfocar tu visión. Porque en medio de la crisis tomarás en cuenta alternativas que quizás en el momento bueno nunca ni siquiera las hubiese considerado. Quizás en el momento donde estaba todo bien no hubiese considerado soltar el carro bueno por coger uno más económico. Quizás en el momento de que estaba todo bien no hubiese considerado bajar los gastos para entonces no poder perder tu casa. ¿Sabes por qué? Porque estaba todo bien. Pero cuando viene la crisis, Dios abre tu visión y te pone a considerar cosas que en un momento fácil nunca las hubiese considerado. Te pone a mirar y a buscar alternativas que nunca hubieses pensado en el momento de la bendición. Por eso es que Lea te dará a luz visión, y va a abrir tu campo visual a cosas que nunca hubieses visto en el momento de la bendición. ¿Cuántos de ustedes le ha pasado eso? Amén. Que cuando estaba todo bien, en vez de recortar los gastos, lo que hacía era que añadía. Pero ahora cuando la cosa se te apretó un poquito, como que empezaste a notar, esto no es tan necesario como yo pensaba, déjame cortar el cable. Esto no es tan necesario, déjame bajarle los minutos al celular. Esto no es tan necesario. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la crisis Dios te abre la visión para que tú veas cosas que no verás en medio de la bendición. Para que tomes yo creo que Dios le está hablando a alguien. ¿A quién Dios le está hablando en esta mañana? Dios te va a abrir la visión para que tomes decisiones que nunca hubieses tomado si Raquel te hubiese sido entregada primero. Lo primero que te va a concebir Lea o crisis es que te va a dar visión. Te voy a ir llevando para que entiendas. Dice, versículo 33, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada,
me ha dado también a este, y llamó su nombre Simeón. Simeón significa oír o audición. Así que en medio de la crisis, Dios lo que va a hacer es que te va a reenfocar la visión y te va a entrar el oído para que lo puedas oír. No te olvides que Moisés no escuchó a Dios cuando estaba en el palacio. Moisés escuchó la voz de la zarza cuando estaba en el desierto. Porque es en medio de la crisis que no solamente Dios te va a reenfocar, sino que Él va a hacer que tu audición se ponga más sensible. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación difícil y dicen, ay, si Dios me hablara, ay, si yo quisiera, a mí me gustaría escuchar la voz de Dios? Pero esto no lo decías cuando estaba todo bien. Comenzaste a buscar escuchar la voz de Dios cuando estabas en medio de la crisis, porque en medio de la crisis Lea te va a concebir a Simeón, que significa audición, que significa escuchar. En medio de la crisis tu oído se hará más sensible y te aseguro que sabrás escuchar la voz de Dios como no la sabías escuchar en medio de la bendición, porque en medio de la bendición tú no estabas escuchando, tú no estabas buscando escuchar la voz de Dios porque estaba todo bien, pero ahora en medio de la crisis Dios háblame, y Dios en medio de la crisis va a dejar que crisis conciba a Simeón para que tu audición sea reenfocada tanto como tu visión. Ahora note bien que mientras Lea dio a luz a Rubén y a Simeón, diga conmigo, Raquel estaba estéril. Mientras Lea estaba produciendo en la vida de Jacob, Raquel estaba estéril. Porque es que Dios permite cosas en tu vida que tú no las vas a entender, pero esas cosas son las que van a producir en ti. Esas cosas son las que te van a aumentar. Esas cosas son las que te van a añadir. Esas cosas son las que te van a enseñar. Ahora, vaya conmigo, siga conmigo ahí. Se me fue la página, volvemos. 29. Siga conmigo ahí, dice, versículo 34. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por cuanto llamó su nombre Leví. Note bien que quien estaba concibiendo era Lea, la mujer que Jacob no quería. Quien va a concebir en tu vida son esos momentos que tú no quieres. Y dice que dio a luz a un hijo llamado Leví. Y Leví significa unión o conexión. Porque es en medio de la crisis que Dios te va a conectar con Él. Es en medio de la crisis que Dios se te va a aparecer. Es en medio de la crisis que Dios te va a dar la visión. ¿No te recuerda esto cuando estaban en medio de la tormenta los discípulos? Dice que en medio de la tormenta los vientos eran contrarios, pero a lo lejos ellos vieron un resplandor. Y no solamente vieron, sino que también oyeron que le dijo, no temas. Pero aparte de que lo vieron y que le dijo no temas, entonces le dijo a Pedro, ven. Porque es en medio de la crisis que Dios te va a abrir los ojos. Va a permitir que tú lo escuches y te va a decir, ven y conéctate conmigo. Ven para que veas lo que tengo preparado para ti. Quizás esto no era lo que tú esperabas, pero déjame mostrarte lo que yo estoy haciendo. Quizás esto no era lo que tú tenías en mente, pero ven, conéctate conmigo para que puedas ver que tu futuro será un futuro glorioso. Quizás lo que tú tenías en mente no era esto, pero esto era lo que yo necesitaba darte, porque esto era lo que iba a concebir en ti para prepararte para la bendición. Muchas veces despreciamos a Lea, muchas veces despreciamos la prueba, pero es en medio de la prueba que Dios te va a abrir los ojos, te va a abrir los oídos y te va a conectar con Él para entonces llevarte a Raquel. Pero no puedes tener a Raquel si no abrazas a Lea. Dígale eso, abraza a Lea. Versículo 35. Y coincidió otra vez. Esta mujer era peligrosa. Esta mujer tú la mirabas y se hinchaba seguida. Eso era cada 9 meses. ¡Fum, fum, fum! Eso era una máquina. Dice, y coincidió otra vez. Y dio a luz un hijo. Y dijo esta vez, alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá. Y dejó de dar a luz. Nota bien que lo primero que hace es que da luz, visión. Luego da a luz, audición. Luego da a luz, conexión. Y visión, audición y conexión te llevarán a alabanza. No puedes alabar